En este mundo la maldad existe y acecha tras una cara bonita de un hombre gentil que se acerca con amabilidad. Buenas a todos y bienvenidos a la Crónica Roja. Jeffrey Dahmer es uno de los personajes más nefastos en la historia del crimen en Estados Unidos. Aunque las historias en torno al criminal no han dejado de contarse, Lionel Dahmer, padre del asesino en serie Jeffrey Dahmer, no fue una víctima directa en sus asesinatos, pero sí es una víctima al enterarse de todo el terror que sembró su hijo. Lionel nació el 29 de julio de 1936 en West Allis, Wisconsin, Estados Unidos. Se casó con Joyce Annette Dahmer en 1959, madre biológica de Jeffrey Dahmer y Dave Dahmer, el segundo hijo de la pareja. Químico de profesión, se casó con Sari Jordan después de divorciarse de Joyce en 1978. Lionel Dahmer publicó sus memorias, La historia de un padre, sobre Jeffrey Dahmer en 1994, solo unos meses antes de que Jeffrey Dahmer fuera asesinado a golpes en prisión por su compañero de prisión Christopher Scribe. En el libro relata cómo no tenía idea de que su hijo era un asesino antes de su arresto. En la publicación, Lionel Dahmer no defiende al criminal, sino que describe sus primeros años con la intención de entender qué salió mal con su hijo. Lionel Dahmer ha estado viviendo en la zona rural de Ohio y tiene 86 años de edad. Decidió no hacer más declaraciones sobre los crímenes de Dahmer, ni siquiera cuando se estrenó la serie de Netflix. Todavía está casado con su segunda esposa, Sari, hoy de 80 años. El anciano está en un manojo de nervios, ya que los fans de su hijo se han presentado en su propiedad, por lo que habría decidido armarse para protegerse, dada la locura repentina, según su cuidador. Por todo lo que he visto y presenciado personalmente, Lionel no fue contactado sobre ninguno de estos programas en Netflix. He hablado personalmente con algunos abogados y también hemos hablado con su editor al respecto, debido a todo el caos que está sucediendo y las historias que hemos visto. Lionel y su apoderado están reuniendo información y analizando una posible demanda contra el equipo de producción o posiblemente Netflix. No hubo ningún tipo de tacto o preocupación por el bienestar de Lionel. El 18 de febrero de 1991, Curtis Durrell Strauger, de 17 años, esperaba un autobús en los exteriores de la Universidad Marquette cuando Jeffrey Dahmer se acercó a él. La forma como lo convenció de acompañarlo a su departamento no ha podido ser aclarada. Strauger acababa de perder un trabajo como auxiliar de enfermería, pero soñaba con terminar con la universidad y convertirse en modelo. Curtis Strauger nació el 6 de abril de 1973 en Wisconsin. Los más cercanos al joven lo conocían por los apodos de Demetra y Curta. Vivía con su abuela. En ese momento, sin que Strauger lo supiera, Dahmer ya había asesinado a 9 personas y desmembrado sus cuerpos. Strauger supuestamente fue atraído al apartamento de Dahmer con el pretexto del dinero, a cambio de posar para fotografías. Una vez que llegó al apartamento de Dahmer, y como al resto de sus víctimas, Strauger fue drogado, inmovilizado y asesinado. Dahmer desmembró su cuerpo mientras capturaba cada paso en la cámara. Una vez que había fotografiado el cuerpo de su víctima, Dahmer guardó las fotos en su nochero como un recuerdo escalofriante. Strauger fue la 10ª víctima de Dahmer. También conservó el cráneo, manos y genitales del adolescente. Errol Lindsey era el menor de 6 hijos. Tenía pareja que se encontraba embarazada en el momento de su asesinato. Errol se había ido de su casa el 7 de abril de 1991 cuando se cruzó con Dahmer. Tenía un trabajo haciendo figuras de yeso, según un amigo. Errol no era el tipo que hablaba con cualquiera. Iba a trabajar y luego volvía a casa. Era un niño de mamá. Ni siquiera salía con sus amigos sin llamar para ver qué estaba haciendo. Declaraciones de su madre, Mildred. Errol fue visto el 7 de marzo de 1991 con vida mientras se dirigía a hacer un recado para su familia. Desafortunadamente se topó con Dahmer, que además de torturarlo en un experimento espantoso, el asesino perforó y vertió ácido clorhídrico en su cabeza con la intención de dejarlo en un estado vegetativo. Según Dahmer, para crear el amante perfecto. Tenía 19 años cuando fue estrangulado hasta la muerte por Dahmer.
Earl Lindsay fue reconocido gracias a sus registros dentales. Dahmer había conservado su cráneo. La hija de Lindsay, Tatiana Banks, de 31 años, le dijo a Insider: honestamente, no he podido dormir desde que comenzó esa serie. Veo a Jeffrey Dahmer mientras duermo. Expresó sobre sus pesadillas. Banks, de Arizona, nació 6 meses después de la muerte de su padre. Ella comentó que vio un episodio que describió como desgarrador. Sintió que debieron haberse comunicado porque son personas las que todavía están afligidas por esa situación, dijo Banks sobre los creadores de la serie. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado y básicamente lo reabrieron. Durante el juicio del criminal, Rita Isabel, la hermana de Errol, se abalanzó contra él y le gritó que lo odiaba. La escena fue replicada en la serie de Netflix. Isabel lamentó que cuando vio parte de la serie me molestó, sobre todo cuando me vi a mí misma, cuando vi mi nombre en la pantalla y a esta mujer contando exactamente lo mismo, lo que yo dije palabra por palabra. Si no estuviera enterada, habría pensado que era yo. Su cabello era como el mío, tenía la misma ropa, por eso sentí que lo reviví todo de nuevo, agregó. Me trajo de vuelta todas las emociones que sentí en ese momento. Anthony Hughes había regresado a casa para visitar a su familia de Milwaukee, desde Madison, donde vivía, y apareció como una persona desaparecida en Milwaukee Journal. Anthony Hughes, más conocido como Tony, nació el 26 de agosto de 1959 y perdió la audición cuando apenas era un bebé, debido a unos medicamentos que le habían sido administrados para combatir una neumonía. También se descubrió que tampoco podía hablar. Fue una persona sordomuda. Según los registros de la Universidad Gaulle, se graduó de la Escuela de Wisconsin para personas sordas. Su misma hermana, Barbara Hughes Hall, lo describió como un fiestero, al que le gustaba bailar, pero al que no se le podía engañar con facilidad. A pesar de su discapacidad auditiva, Tony quería ser modelo y enamorarse. Como quería seguir una carrera de modelaje, Anthony se mudó a la ciudad de Madison, en Wisconsin, donde realizó sus primeros trabajos en la industria al tiempo que estudiaba en la universidad. Sin embargo, volvía regularmente a Milwaukee para visitar a su familia, en especial a su madre. Tony habría conocido en el bar gay Club 219 a Jeffrey Dahmer, con quien habría interactuado escribiendo en una libreta. Al menos esa era la forma que tenía para comunicarse con personas que no conocían la lengua de señas. También sabía leer los labios. Según el libro The Journey of Jeffrey Dahmer del escritor Brian Master, el 24 de mayo de 1991, Tony visitó el apartamento de Dahmer para tomar una copa, luego de despedirse de unos cuantos amigos que entendieron que los dos querían privacidad. No sabían lo que iba a pasar. Tony no parecía temerle. Una vez en casa, Dahmer lo drogó y mató al joven sordomudo. Además, desmembró su cuerpo, pero conservó su cráneo. Tony tenía 31 años. Fue su víctima número 12. Tony Hughes fue identificado luego que los investigadores encontraron su cráneo. El 25 de julio de 1991 fue reconocido gracias a sus registros dentales. Simplemente oré y le pedí al Señor que me mostrara dónde estaba mi hijo. Solo quería saber si estaba vivo o muerto. La forma en que murió duele. Las palabras no pueden describirlo. Compartió la destruida mamá con AP. La familia Sinsafone se fue de Laos en noviembre de 1980, después de que el movimiento comunista tomara el poder en 1975. El padre de Conerak era granjero y viajó con su esposa Sandy y sus 9 hijos. Conerak tenía 3 años cuando su familia se mudó. Era uno de los 3 niños que aún vivía en casa en el momento de su desaparición, y al igual que Dastor tenía 14 años y jugaba fútbol con regularidad en Mitchell Park y era estudiante de primer año en Pulaski High School. En 1988, bajo engaños, Sonsak Sinsafone, de 13 años, fue llevado por Jeffrey Dahmer a la casa de su abuela, donde fue drogado y agredido sexualmente por él. Por suerte, el joven hizo lo que pudo y logró escapar de aquel lugar. Dahmer fue detenido y juzgado por ultraje sexual a Sinsafone
En una clara preferencia por ser blanco, a diferencia de los demandantes, Dahmer fue sentenciado a 1 año de prisión con permiso para trabajar y luego lo colocaron en libertad condicional durante 5 años, además de registrarlo como delincuente sexual. Sin embargo, solo pasó 1 semana en la cárcel tras salir bajo fianza como delincuente sexual. 3 años después, Dahmer se topó con su hermano Conerak. Así como hizo con su hermano, Conerak fue engañado por Dahmer para que fuera al departamento del criminal. Ahí fue drogado y luego torturado. Dahmer lo dejó inconsciente para tomarse un trago en un bar cercano, de acuerdo a los reportes del caso de ese entonces. Cuando volvió, encontró al menor de edad cerca de su apartamento y con 2 agentes policiales. Conerak se había despertado aturdido y salió del departamento, desnudo y somnoliento. Las vecinas Sandra Smith, Tina Space y Nicole Childress llamaron a la policía. Dahmer se excusó diciendo que era su pareja de 19 años, que se había pasado de copas y que siempre solía comportarse así. El menor estaba hablando de manera abigarrada y hasta sangraba. La situación inestable del joven no hizo sospechar a los policías. Las vecinas trataron de que los policías se llevaran a Conerak, pero estos policías le creyeron a Dahmer y reportaron el caso como una pelea entre una pareja. Según las informaciones recogidas por los medios estadounidenses como The Tape, 1 hora después Dahmer lo asesinó y lo convirtió en su víctima número 13. Somsack fue testigo de todo lo que sufrió su familia, por lo que pasó con él y por el asesinato de su hermano, así que también se convirtió en un sostén para sus padres. Además, estuvo presente en el proceso judicial en contra de Dahmer, luego de que fuera arrestado en 1991. El 30 de junio de 1991, Jeffrey Dahmer abordó a Matt Turner en la parada del autobús después del desfile del orgullo gay de Chicago y tras una breve plática lo convenció de ir a su departamento en Milwaukee para posar desnudo a cambio de dinero. El chico de 20 años aceptó el ofrecimiento y fue con el asesino hacia su departamento. Y ya en su departamento, el asesino lo drogó y lo estranguló. Tras desmembrarlo, Dahmer conservó la cabeza, torso y órganos internos en el congelador. Dahmer compró un tambor de plástico con capacidad de 57 galones y allí guardó el torso de Mac. Dahmer, en una de sus visitas a Chicago, conoció a Jeremy Benjamin Weinberg en un bar gay el 5 de julio de 1991. Cuando los restos de su anterior víctima aún no se descomponían por completo. Dahmer y Jeremy se las pasaron bien ese día y el chico decidió aceptar irse con él a Milwaukee por el fin de semana. Y ya en Milwaukee, Dahmer llevó a Jeremy a su departamento, lo drogó y le perforó 2 agujeros en el cráneo de Jeremy para quemar su cerebro con agua hirviendo. Jeremy murió con los ojos abiertos, lo que hizo que Dahmer los definiera como excepcional. Después le cortó la cabeza, que conservó en su refrigerador. Desolló el cuerpo antes de desmembrarlo. Su torso fue encontrado junto al de Matt en el tambor de plástico. Oliver Joseph Lacey, originario de Chicago. Lacey tenía 24 años en el momento de su asesinato y residía en Milwaukee, un aspirante a fisiculturista y entusiasta al fitness. Fue descrito como una persona vivaz y con los pies en la tierra, que amaba ayudar a los demás y siempre saluda a todos con una sonrisa. Oliver se encontraba en la esquina de la 27 y Kilgore, en Milwaukee, Wisconsin, cuando Dahmer cruzó en esos momentos y este último, que inmediatamente se interesó por el atractivo fisiculturista, se le presentó como fotógrafo profesional y lo cautivó con sus palabras. Oliver acudió al apartamento de Jeffrey con la promesa de un pago a cambio de posar desnudo para unas fotografías y una vez en el departamento, Dahmer rápidamente drogó al joven. Es interesante notar que esta vez no buscó matar a su víctima de inmediato y prefirió pasar más tiempo con Oliver drogado e inconsciente. Sin embargo, no pudo mantener a Oliver drogado durante mucho tiempo y cuando un paño cubierto con cloroformo no funcionó, estranguló al fisiculturista hasta matarlo. En la noche del 15 de julio de 1991, el cuerpo de Lacey fue desmembrado sin piedad. Fue decapitado
por Dahmer. Cortó el corazón de Oliver y lo guardó en el refrigerador al lado de su cabeza, mientras que el resto de su esqueleto fue guardado por Dahmer para un altar que tenía en mente realizar con los restos de sus otras víctimas. Joseph Arthur Bradford tuvo la trágica desgracia de ser la última víctima mortal de Dahmer. Joseph era el mayor de 4 hermanos y creció en Illinois. Se había mudado recientemente a Milwaukee antes de conocer a Dahmer en julio de 1991 y vivía en un apartamento alquilado por su hermano. El joven de 25 años tenía una esposa y 3 hijos pequeños en Minnesota. Los niños tenían entre 2 y 7 años. Joseph se encontraba en Milwaukee en busca de trabajo que le permitiera mantener a sus hijos. Se cree que Dahmer le ofreció dinero a cambio de posar desnudo. El 19 de julio de 1991, Joseph fue asfixiado en la recámara del asesino. Dahmer dejó su cuerpo sobre su cama por 2 días antes de descuartizarlo, quien finalmente lo decapitó y desmembró. Su cabeza fue encontrada por la policía en el refrigerador, mientras que su torso fue hallado en el tambor de plástico comprado por Dahmer solo unas semanas antes. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards, de 32 años, se encontraba en el Club 219 con 2 amigos, cuando un extraño hombre se les acercó y les hizo una propuesta. Tracy fue el único de los 3 hombres que aceptó ir a su departamento por $100, a cambio de posar para unas fotografías. Al llegar al departamento del sujeto, se percató de un fuerte olor a podrido. El escenario tampoco era muy amable. Fotos de hombres desnudos, póster de películas de terror y un enorme recipiente de plástico azul adornaban el cuarto del sujeto. Dahmer lo esposó y sacó un cuchillo para violentarlo, pero el joven en un descuido logró golpear al criminal. Fue el único hombre que huyó con vida del asesino e incluso ayudó a la policía estadounidense a capturarlo. Estuvo a punto de convertirse en la víctima número 18 durante una serie de asesinatos perpetrados por Dahmer. Gracias a su testimonio y denuncias, Dahmer logró ser detenido por las autoridades de Milwaukee, quienes encontraron cráneos, esqueletos, huesos y otras partes del cuerpo de sus anteriores víctimas. También había fotos de sus crímenes. Pese a que Tracy Edwards es el único sobreviviente de Jeffrey Dahmer, logró escapar y denunciar al caníbal de Milwaukee. No pudo llevar una vida normal. Durante el juicio de 1992, en el cual se condenó al criminal a 15 cadenas perpetuas por el homicidio de 17 hombres, Tracy Edwards tuvo que testificar y relatar con lujo de detalle lo que vivió esa noche. Desde el 2002, Tracy Edwards se convirtió en una persona sin hogar que iba de refugio en refugio. A partir de aquel entonces, el sobreviviente de Jeffrey Dahmer acumuló un historial delictivo por posesión de drogas y robos. En 2011, Tracy Edwards fue condenado a prisión por matar a un hombre al arrojarlo desde un puente. La víctima se llamaba Johnny Jordan y murió antes de que los rescatistas llegaran a la escena del crimen. Tenía 52 años y fue sentenciado a pasar 1 año y medio en la cárcel. Después de eso cumplió 2 años de supervisión judicial. Actualmente se desconoce el paradero de Edwards, quien se estima debe tener alrededor de 63 años. Gracias a todos los suscriptores por ver el video y pasar el tiempo en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y dale like.